RCR, la red que comunica y une al Perú. Como hemos anunciado, estamos ya en contacto desde Puno con el señor David Cornejo Mamani, director de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL Puno, a quien agradecemos este contacto. Muchas gracias, señor Cornejo, por estar en Enlace Regional a esta hora. Muy buenas tardes, un saludo a ustedes, a Enlace Regional. Sí, señor Cornejo, queremos saber y que nos informe, por favor, y también a toda la región que estamos en sintonía, Puno, ¿cuál es la situación de la infraestructura en estos momentos, esta infraestructura educativa en el ámbito de la provincia, considerando que, de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación, se ha dispuesto ya este reinicio de clases presenciales, tanto en el ámbito urbano y rural? Claro, cómo no, mire, en realidad ni siquiera es necesario recurrir al diagnóstico que se tiene respecto a que estos 2 años escolares de pandemia han descubierto, han desnudado muchas brechas desde el punto de vista social, económico, considerando que la escuela se ha trasladado al hogar, ¿no? Allí hemos tenido deficiencias, ¿no? Pero incluso antes de la pandemia, el tema de infraestructura, ¿no? Era parte de una herencia estructuralmente como brecha y deficiencia. Esa herencia, obviamente, aun cuando no se ha utilizado la infraestructura en esos 2 años de emergencia, ahora que vamos a retornar y en el que se requiere, ¿no? Protocolos y una distribución diferente, ¿no? A la regularidad que teníamos en el 2019 hacia atrás, es necesario remarcar de que ahí sí empezamos a preocuparnos. En realidad, nosotros, como en otras regiones seguramente, nuestras instituciones están en un 80%, diríamos, con una infraestructura inadecuada, inapropiada, deficiente. Considerando de que habría una situación óptima cuando aquellas instituciones que están siendo atendidas con proyectos a través de los gobiernos regionales, los municipios locales, ¿no? Provincial o distrital, ¿no? Tienen complejos que por lo menos podrían brindar una posibilidad de la utilización favorable a los estudiantes y a los profesores en los procesos de aprendizaje, en la que se puede encontrar no solamente talleres, en algunos casos campos deportivos, las aulas equipadas, el mobiliario también, pero eso no todavía no alcanzamos pues a ese nivel óptimo que deberíamos tener. Se ha dicho que estamos aproximadamente en unos 30 años de deficiencia a nivel nacional, no se puede atender. Pero nosotros, como en cualquier parte del Perú seguramente, en educación, nos tenemos que adaptar. O sea, el tema de infraestructura ya está definido, tenemos mucha deficiencia. Ha habido esfuerzos seguramente desde el gobierno en los años anteriores incluso, pero que no se ha concretado. Pareciera que hay otra prioridad. Ese sería un buen punto de partida, ¿no? Para definir que profesor, en deficiencia. Así es, profesor Cornejo, usted está diciendo, y es bastante crítico, 80% de infraestructura inadecuada. Sabemos que, como usted bien lo ha dicho, que las infraestructuras en nuestro país, en los colegios, nunca han andado bien, y sobre todo esta pandemia nos ha golpeado mucho más. Ahora, en ese sentido, ¿dónde se requiere mayor atención en el caso de las provincias, por ejemplo, de Puno, en la zona rural o en las zonas urbanas? El mayor porcentaje se ubica en la zona rural definitivamente. En cuanto a las zonas urbanas, básicamente se concentra esta deficiencia en el cinturón, ¿no? que rodea al ámbito urbano, ¿no? Allí esto permite incluso un fenómeno en el que, existiendo instituciones educativas en estas periferias de nuestra ciudad de Puno, por ejemplo, por la precariedad de las instituciones, muchos padres de familia prefieren, en su libertad también de elección, trasladar a sus hijos hasta las zonas céntricas de la ciudad,
teniendo la posibilidad de tener atención a 1, 2, 3 cuadras de sus casas, hacen que sus hijos se trasladen en movilidad y pierdan, digamos, aproximadamente unos 30 minutos de viaje, ¿no? Entonces, porque hay precariedad en las instituciones en tema de infraestructura, y a veces el tema de infraestructura como que definir la calidad de la educación es importante, pero los profesores son los que definen de qué manera se va a trabajar. Por eso yo decía también de que en el sector de educación la gestión que se hace en las instituciones educativas lideradas por los directores se adecúan con lo que tienen, ellos hacen el servicio en realidad, y no habría mucho que envidiar a aquellos que tienen muy buena infraestructura, pero es injusto en realidad, ¿no? Eso es para nosotros importante, de que en algún momento ojalá que haya un gran proyecto que requiere mucha inversión, en la que sí se pueda ir cerrando esta brecha que en algunos casos da hasta mucha pena, ¿no? Ver uno cuando hace las visitas a las instituciones, vemos que los estudiantes, exagerando, pues en algunos casos se sientan incluso hasta en ladrillos, ¿no? Es lamentable. Es una realidad. Una realidad lamentable que ocurre no solamente en Puno, sino en diversas regiones, sobre todo las más alejadas del país. Profesor Cornejo, y ahora, el problema es que no hay una política de Estado en lo que es de educación. Hay problemas, sale, como hemos visto en estos últimos tiempos, sale un ministro, entra un nuevo ministro con nueva gente, entonces se va retrocediendo, y esta política que se requiere en los sectores más importantes, como es educación y salud, no prosigue. ¿Cuál es su opinión al respecto, profesor? Sí, en realidad yo, siendo profesor de vocación, como se dice, ¿no? Si uno quisiera volver a elegir las responsabilidades que tenemos con la educación, lo haríamos de nuevo. Pero esto no es pues una prioridad en el Estado, en el gobierno, estructuralmente hablando e históricamente hablando. Uh-huh. Entonces, no entendemos hasta ahora que la educación es el único medio, la única forma de salir de todos los niveles de subdesarrollo que tiene el país, ¿no? Y creo que en realidad la política debería ser una verdadera concientización de aquellos, ¿no?, que tienen las aspiraciones de llegar al poder de gobierno. Imagínense que ahorita tenemos a un profesor dirigente de presidente, nada más y nada menos. Uh-huh. En él hay una esperanza. Gran expectativa, ¿no? Aún estamos empezando, digamos, entre comillas. Yo le voy a dar todavía la posibilidad de la reivindicación y todas las dudas que puedan haber al profesor Castillo, pero pidiéndole de que todo aquello que él reclamaba cuando era dirigente, ahora que tiene la posibilidad y está en sus manos, pues lo ejecute, ¿no? Son muchos los reclamos que no solamente se tiene del sector de educación de un punto de vista gremial, sino la verdadera reivindicación del servicio como sector, porque el centro de todo el proceso son los estudiantes, y a esos estudiantes tenemos que darle pues las mejores condiciones, desde la infraestructura, desde el material educativo, desde la alimentación, desde que los profesores tienen que estar permanentemente preparados, constantemente actualizados. O sea, es todo un gran programa que se tiene que hacer, y es solamente de esa manera que vamos a poder mejorar los estándares de la calidad que, dicho sea de paso, en los instrumentos de evaluación que se tiene a nivel nacional, a nivel internacional, estamos muy bajos, ¿no? Así Entonces, yo creo que sí, habría que ver qué es lo que tenemos que hacer para hacer entender no solamente al presidente, sino a toda la estructura del Estado, ¿no?, la importancia que se le debe dar partiendo del presupuesto. Yo creo que eso es importante, ¿no? Importantísimo. Ojalá, Ahora, profesor, ojalá que sí lo entiendan. Ahora, profesor, ya estamos contra el tiempo porque se ha anunciado ya definitivamente que en marzo se va a reiniciar estas clases presenciales en todo el país. ¿Se cuenta con el tiempo necesario para las adecuaciones de protocolo y la bioseguridad, sobre todo en Puno? Mire, dado que hay una
una situación rectora a través de esta resolución ministerial 531 que ha salido publicada justo en Navidad, y en el marco también de que muchos padres, la gran mayoría de padres de familia, porque también hay que decir que hay un sector de padres de familia que no quieren enviar a sus hijos todavía a la presencialidad, pero esa gran mayoría quizás también ha agilizado esta decisión del retorno obligatorio. O sea, el próximo año todos los estudiantes van a volver, ya sea a la semipresencialidad o a la presencialidad propiamente. Hay algunas orientaciones y algunas disposiciones que hay que acatar en realidad, porque nosotros como ejecutivo nos corresponde, pues, ¿no? Ejecutar lo que se determina, porque si no sería una anarquía. Obviamente que contextualizamos. ¿Y hay presupuesto, profesor, para tal fin? Existe un plan de emergencia nacional en el cual se ha destinado casi 2.000 millones. Esperemos que utilicen esto, pero esto lo tiene que determinar justamente el nivel central, el Ministerio de Educación, ¿no? Nosotros estamos a la espera también de todos estos procesos. Lo que yo sí le puedo adelantar de que uno de nuestros eslogan, lemas en la gestión es consolidar la autonomía de las instituciones educativas. Es decir, que las instituciones educativas, liderados por su director, sus comités, sus equipos, tienen que tener la capacidad suficiente para que en medio de esas deficiencias que hemos delimitado, que sea de infraestructura, de la ruralidad en la que se encuentran, en caso de zonas rurales, ¿no? Todavía la segregación, la inequidad que existe social y económicamente en las familias de estos lugares, tengan que adecuarse. De tal manera que, si bien es cierto que no tenemos muy buena infraestructura, pero tenemos un aula de adobe, al cual le faltan pues los vidrios, le falta ventilación, pero es en ella y en los patios que son de tierra en algunos casos, en la mayoría, en ella es donde vamos a empezar esta semipresencialidad seguramente, y los directores van a tener que adaptar, adecuar con lo que tienen, ¿no? Porque no podemos esperar de que nos solucionen el tema de infraestructura y otros. Y en el caso de zonas urbanas, obviamente que van a tener que hacer alternancias, porque los aforos son mayores. Ahí tenemos estudiantes que en cada aula oscilan entre 25 y 30, ¿no? Y no podrían ir, tendrían que alternar en turnos. Entonces, eso es lo que como hito nosotros estamos ya ejecutando, en coordinación obviamente con los directores, que son los que bajo responsabilidad van a tener que ejecutar este acondicionamiento con lo que tienen, ¿no? Poco a poco. Recordemos que las aulas, entre comillas, están oxidadas porque las puertas no han sido abiertas estos 2 años. Exacto. Y en zonas donde cae lluvia, hay humedad, están hasta malogradas las chapas de los candados. Ese es el proceso que vamos a hacer, y con lo que tengamos vamos a aperturar el próximo año, este inicio en el mes de marzo, ¿no? Y en ese sentido, la unidad de gestión educativa local al cual usted dirige, profesor, tiene constante ya reuniones con, precisamente, sea presencial o vía Zoom o por otro medio, con los responsables de cada colegio, con los directores. Sí, efectivamente. En realidad nos cae preciso la situación de coordinación, porque nosotros desde el año 2018 tenemos una estrategia que se llama la coordinación con directores, hablando de la autonomía que tenemos con ellos, que siempre la compartimos para que sepan tomar decisiones. Cada último viernes de mes tenemos una reunión de coordinación con los casi 600 directores que corresponden a nuestro ámbito, y en ella se coordinan y se comparte información importante referida a la gestión de la coyuntura, del contexto y de todo el año, ¿no? Entonces hemos terminado justamente el pasado 21 una última reunión de este año, en el que hemos hecho también la rendición de cuentas de la gestión del año 2021 por parte de la UGEL en todas las áreas de gestión, ya sea pedagógico, institucional, administrativo, asesoría jurídica. Y hemos compartido con ellos este trabajo, pero a fines de enero empezamos la primera reunión con los directores.
Sin embargo, dado de que hay una necesidad urgente, obviamente que los vamos a convocar en los primeros días de enero, considerando de que esos días están los directores muy preocupados en finalizar el año escolar. Así es. A los directores se les pide información, se les pide documentación de fin de año. En este momento hasta los profesores están preocupados en llenar los sistemas de evaluación en el CIAGI, por ejemplo, y realizar otros informes. Y sí vamos a coordinar con ellos para hacer este trabajo. Y profesor, finalmente, gracias por su tiempo. En ese sentido, ¿ya se tiene o tienen un balance en cuanto al nivel de aprendizaje y avance de clases en la provincia de Puno en lo que ha correspondido al año lectivo que culmina? Sí, mire, lo que le puedo decir es de que en base a los informes que se han sistematizado, hemos llegado en un promedio a un 93% del desarrollo curricular, que no significa establecer cualitativamente cuánto han aprendido los estudiantes. Recordemos también que la planificación de los aprendizajes ha sido en un marco de la emergencia, por lo tanto no podríamos exigir el desarrollo del currículo de manera regular, solo se han priorizado, seleccionado algunas competencias que ha vinculado a todas las áreas, en el caso de secundaria, primaria, inicial, ¿no? Sin embargo, no hemos tenido la implementación de una estrategia de evaluación cualitativa para decir cuánto han aprendido del 93% del avance curricular, cuánto han aprendido los estudiantes, porque la emergencia no nos ha permitido hacer esta evaluación, ¿no?, de carácter cualitativo, que sí se hacía, por ejemplo, con el tema de la prueba S, podría ser a nivel nacional. Nosotros teníamos evaluación regional, local también, en el cual se podía parametrar. Pero creo que podríamos inferir de que la intención en estos 2 años ha sido básicamente que los estudiantes aprendan aprendizajes, o mejor dicho, aprendan competencias que están relacionadas justamente con la emergencia. Para nosotros es importante entender de que los estudiantes ahora aprendan el tema de la ciudadanía, el tema de la solidaridad, el respeto a las normas, más allá de aprender los contenidos que existen en algunos casos y que son importantes para los padres de familia, ¿no? Pero recordemos que el aprendizaje es ahora competencias y capacidades. Entonces, todos los aprendizajes de las áreas han estado relacionados con el tema de la pandemia, el cuidado del cuerpo, el tema de evitar la violencia en el hogar, porque ha habido también necesidad de hacer soporte emocional a los estudiantes, porque aun cuando estaban en casa y estaban en casa los padres, ese hacinamiento hacía explotar situaciones que no existían antes, ¿no? Porque vivir en familia a veces genera violencia. Todo eso se ha considerado y eso es lo que podríamos hablar en términos de aprendizaje. Estábamos en emergencia, era una guerra. Así, profesor. Bien, profesor, muchas gracias por su tiempo. El profesor David Cornejo Mamani, director de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL de Puno, y todavía va a haber mucho trabajo por hacer porque seguimos con esta pandemia y esperamos que este año 2022 sea mucho mejor. Tiene que ser así, profesor. Muchas gracias, un abrazo y un feliz año. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.